Hola, bienvenidos a Difunde Podcast. Les habla Guillermo Ospina, analista político internacional. Episodio 8 de Difunde, y hoy vamos a hablar sobre la Organización Mundial de la Salud, un episodio en el que abordamos las críticas que se le han realizado a la OMS, los debates que existen sobre su funcionamiento, sus aciertos y sus fallos tanto en crisis anteriores como en la actual del coronavirus. Todo esto en el marco de la disputa política que ocurre alrededor de esta organización producto de la creciente influencia china y las críticas de Donald Trump que lo llevaron a decidir la suspensión de la financiación estadounidense. Así comenzamos este episodio: la OMS, el manejo de la pandemia y la influencia china. Because they have failed to make the requested and greatly needed reforms, we will be today terminating our relationship with the World Health Organization and redirecting those funds to other worldwide and deserving urgent global public health needs. El 29 de mayo, Donald Trump anunció que rompería relaciones con la Organización Mundial de la Salud. Esta medida esencialmente se traducía en el recorte de los recursos que Estados Unidos brinda a la organización, lo que puede afectar seriamente su funcionamiento, dado que es su principal aportante con cerca de $400 millones. Esta decisión, que hasta este momento parece no ser ejecutado como tal, fue producto de una serie de críticas que Trump había comenzado a realizar contra la OMS a finales de marzo, pero que se intensificaron en abril cuando el número de víctimas por el coronavirus comenzó a aumentar en Estados Unidos y se comenzó a cuestionar la respuesta del presidente Trump. Por supuesto, el comportamiento de Trump obedece a una intención de desviar la atención de sus propios fracasos en el manejo de la pandemia, y es importante recordar que cuando se presentaron los primeros casos en Estados Unidos, su reacción fue la de minimizar el brote, de ser negacionista y afirmar que todo estaba bajo control. Recordemos que el primer caso se presentó a finales de enero y tan solo hasta mediados de marzo el gobierno estadounidense emitió pautas relacionadas con el distanciamiento social y las medidas de protección. Entonces, la OMS se convirtió en el nuevo chivo expiatorio ante el fracaso para enfrentar el coronavirus. Anteriormente, Trump había dicho que era una farsa orquestada por los medios o un complot demócrata, y también llegó a impulsar falsas teorías conspirativas que decían que el virus fue creado en un laboratorio chino, y ahora era el turno para la OMS. Las críticas de Donald Trump señalaban una aparente complicidad entre China y el director de la OMS, Tedros Ghebreyesus, que facilitó el encubrimiento de la crisis del coronavirus en su etapa inicial, lo que permitió que la enfermedad se extendiera por el mundo. Además, denunciaba que existía una visión favorable de la OMS, dado que elogiaron el manejo de la crisis en China y la mostraron como un ejemplo ante el mundo. En palabras de la misma OMS, China se convirtió en un referente del manejo de la crisis del virus. Otra de las críticas de Trump, una de las más fuertes a mi parecer, fue que la OMS se convirtió en un altavoz del Partido Comunista Chino, dado que repitió sin cuestionar la información que publicaron las autoridades chinas, y en especial frente a la confirmación del contagio del coronavirus de persona a persona. Los tweets que publicó la cuenta oficial de la OMS a mediados de enero prácticamente repetían los comunicados del Partido Comunista Chino que negaron el contagio de persona a persona hasta el 21 de enero. Y esto es importante porque, según se conoció posteriormente, la OMS había recibido información que confirmaba el contagio de persona a persona el 31 de diciembre de 2019 por parte del gobierno de Taiwán. Entonces, nos quedan dos puntos sobre la mesa. Primero, la forma como la OMS exaltaba la respuesta china en contraste con el ocultamiento y la represión que debieron enfrentar aquellos médicos que denunciaron la aparición del brote del coronavirus en el mes de diciembre. Algo que vimos en el episodio 5 del podcast. Y si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas para poder comprender las razones por las que China ocultó el surgimiento del virus y cómo eso se relaciona con las características del sistema político chino. Y el segundo aspecto que nos queda es la forma como la OMS desconoció la información proveniente de Taiwán, un país que China considera como una región independentista rebelde. Ambos factores demostraron la forma poco crítica como la OMS actúa en el caso de China, confiando demasiado en la información oficial que emitía el gobierno y respaldando la postura internacional china que no reconoce a Taiwán. Estos errores se convirtieron en el sustento de las críticas de Donald Trump y manifestaron la tensión política que existe en el centro de la OMS mientras se enfrenta una pandemia. Would the WHO consider Taiwan's membership?
Hello? I'm sorry, I couldn't hear your question. Okay, yeah. Let me repeat the question. No, that's okay. Let's move to another one then. Right, because I'm actually curious on talking about Taiwan as well, on Taiwan's case. El 28 de marzo, una periodista de la radiotelevisión de Hong Kong entrevistaba al doctor Bruce Aylward de la OMS, colíder de la misión conjunta OMS-China para investigar sobre el coronavirus. Cuando ella le preguntó sobre el posible ingreso de Taiwán a la OMS, Aylward aparentó no escuchar la pregunta y luego decidió cortar la llamada ante la insistencia de la periodista. Este suceso evidenció la postura de la OMS frente al tema de Taiwán y alimentó las críticas contra la organización que afirman que ha sostenido una postura pro-China durante el manejo de la pandemia. Entonces, la negativa de Aylward a pronunciarse hablaba por sí misma. Para algunos, era una evidencia de la influencia china sobre la OMS, y es que hay que tener en cuenta que Aylward ocupa una posición muy importante dentro de la organización. Él es el subdirector general y fue líder de la respuesta a la epidemia del ébola en 2014 y, como venía diciendo, fue líder de la misión de la OMS en Wuhan. Resumiendo de manera muy rápida, hay que recordar que la controversia sobre Taiwán surgió tras la Revolución China, cuando las fuerzas comunistas de Mao tomaron el poder y el gobierno nacionalista huyó hacia la isla de Formosa. Así se formaron la República Popular de China, comunista, la China continental que conocemos, y la República de China, también llamada Taiwán, en la isla. Desde entonces, la China comunista ha considerado a la isla como parte de su territorio y ha promovido una política internacional de una sola China, en la que se desconoce la independencia taiwanesa y por el contrario se obliga a llamarle China Taipei cuando participe en algún escenario internacional. En la actualidad, Taiwán se convirtió en un país muy importante, un país en desarrollo con importantes tecnologías y exportaciones. También es un país democrático y el gobierno que está actualmente en el poder se ha mostrado bastante interesado en declarar la independencia definitiva de la isla. Pero el crecimiento de Taiwán representa una amenaza a la integridad territorial y a la soberanía. Ambos son temas muy sensibles dentro de China y en este caso hay que sumarle las acciones que China ha venido realizando en Hong Kong para poder reafirmar su autoridad. Y aunque la isla de Taiwán es reconocida únicamente por 14 países, el 5 de marzo de este año el gobierno de Donald Trump aprobó una ley para apoyar la presencia internacional de Taiwán, que es una forma de motivar a los demás países para que establezcan lazos con Taiwán y hacer frente a la presión del gobierno de Pekín. Entonces, el caso de Taiwán se convirtió en un elemento más de la disputa que han venido sosteniendo Estados Unidos y China, y la OMS también se convirtió en un escenario de ese enfrentamiento. Y cuando comienza a analizarse la forma como la OMS dejó de lado a Taiwán en su lucha contra el coronavirus, todo parece indicar que existe una fuerte presión china sobre la organización para que lo haga. Taiwán no solo emitió una alerta previa sobre el contagio de persona a persona el 31 de diciembre que la OMS desatendió. Además, es uno de los países más exitosos en el momento de enfrentar la pandemia. Y ojo, sin necesidad de recurrir a cuarentenas estrictas gracias a la tecnología y al uso de los tapabocas. Ambas fueron medidas que fueron diseñadas durante la epidemia del SARS en 2003. Sin embargo, a pesar de estos resultados, la OMS no ha puesto a Taiwán como ejemplo. Por el contrario, la OMS ha resaltado las medidas fuertes y draconianas que impuso China. Y es que la comparación de ambos países nos muestra los contrastes entre cómo maneja una pandemia una dictadura y una democracia. Y este es un aspecto muy importante, porque la gran mayoría de países se inclinaron a las cuarentenas férreas siguiendo el ejemplo chino y en algunos casos ha llevado a grandes abusos de autoridad excusados en la emergencia. Algo que ha sido mencionado recurrentemente por el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, de cómo ha crecido el control y el autoritarismo en medio de la pandemia. Y a esto debemos sumarle que la OMS ha tomado los reportes que realiza Pekín sobre sus provincias, desconociendo los datos que brinda el propio Taiwán. Pero tal vez el hecho más significativo fue la ausencia de Taiwán en la reunión anual de la OMS que se celebró el pasado 18 de mayo. Y dado que el objetivo de la OMS es coordinar y compartir información importante para hacer frente a las emergencias sanitarias, pues llama la atención que fuera reacia a tener en cuenta a uno de los países que ha sido más exitosos, a tener en cuenta los aportes de Taiwán. Por lo que es evidente que la presión china es un agente importante dentro de la forma como la OMS ha reaccionado. WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment
that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Además de las disputas políticas y los cuestionamientos sobre la OMS, la pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia las debilidades institucionales que existen y esto hace pensar sobre la necesidad de reformar esta organización tan importante para la gobernanza de la salud global. Y es que en realidad mucho de lo que hemos explicado hasta el momento, los errores, los fallos y la vulnerabilidad a la presión de los países más poderosos es resultado de la forma como funciona la OMS misma. En primer lugar, la OMS tiene un grave problema presupuestal que la hace vulnerable a la presión de los gobiernos y de las empresas privadas. El presupuesto de la OMS tiene dos componentes: los aportes obligatorios que realizan los países miembros de la organización y los aportes voluntarios. En la actualidad, los aportes voluntarios constituyen la mayor parte de los recursos que posee la OMS y en este tipo de aportes suelen estar condicionados a una aplicación específica. Por ejemplo, el desarrollo de vacunas, la promoción de la salud en determinados países o la lucha contra una enfermedad específica, como es el caso de la poliomielitis. Entonces, la OMS no puede disponer libremente este tipo de aportes voluntarios para atender las diferentes necesidades que tiene y que atiende, pero a la vez requiere estos mismos fondos para poder cumplir su misión. Entre los principales aportantes se encuentran el gobierno de Estados Unidos, la Fundación Bill y Melinda Gates, el Reino Unido y organizaciones privadas como Gavi Alliance, Rotary International y Philanthropic Trust. Como puede notarse, la influencia china sobre el presupuesto es bastante limitada y en realidad no se encuentra entre los 10 primeros aportantes según los datos del año 2018-2019. Sin embargo, cada peso cuenta y la función del director de la OMS se concentra en un aspecto importante en conseguir cada vez más recursos y donaciones para garantizar el funcionamiento de los diferentes programas que tiene la OMS en el mundo. Esto explica en parte por qué la OMS debe tener un lenguaje cuidadoso frente a los demás países con el fin de no arriesgar dineros que son muy importantes. De hecho, algunos expertos señalan que detrás de las declaraciones benignas hacia China por parte de Tedros se relacionan con la necesidad de no crear diferencias con el gobierno chino, que se ha convertido en los últimos años en un socio clave para el trabajo de esta organización. Pero bueno, más adelante volveré a este asunto. Un segundo aspecto tiene que ver con la experiencia de otras pandemias y de emergencias sanitarias internacionales que la OMS ha enfrentado en años anteriores. Entonces, si miramos hacia atrás, el manejo de este tipo de crisis siempre ha conllevado a cuestionamientos sobre la OMS, en especial por los efectos económicos que produce la declaración de una emergencia sanitaria, como la restricción de viajes, la compra de vacunas o las medidas de aislamiento, entre muchas otras. Por ejemplo, cuando apareció la gripe porcina en 2009, varios países afirmaron que la OMS se había precipitado al declarar la pandemia, y es que la enfermedad después de la declaración de la OMS fue controlada un mes después, y algunos países alcanzaron a comprar grandes cantidades de vacunas y de medicamentos. Obviamente ellos le echaron la culpa de esto a la OMS y que todo había sido un truco de las farmacéuticas y demás. Pero lo contrario ocurrió durante la crisis del ébola entre 2014 y 2016. Ahí se señaló que la respuesta de la OMS fue muy demorada, que estaba mal preparado el personal y que incluso faltaba información. Pues por supuesto este tipo de situaciones han provocado que exista una constante revisión sobre el trabajo que realiza la OMS, dado que es la única institución autorizada para declarar una emergencia de salud pública internacional y la única autorizada en declarar una pandemia. Entonces es importante que exista confianza en esta institución para poder seguir sus directrices. Por esta razón y tal vez aprendiendo de las experiencias pasadas, la OMS debe actuar con sumo cuidado a la hora de declarar una pandemia. Entonces, las críticas de los principales donantes, como ocurre con Estados Unidos, que acusa a la OMS de haberse demorado demasiado en el caso del coronavirus, evidencia que es muy dependiente frente a las presiones y a la influencia de los países donantes. ¿Qué quiero decir? La organización debe realizar un trabajo muchas veces de manera condicionada para que se vea de buena manera ante los ojos de sus países patrocinadores. Sin embargo, cuando se comparan las acciones de la OMS frente al coronavirus y frente a la pandemia de 2009, se encuentra que demoró más tiempo en declarar la emergencia internacional, o sea, 10 días en el caso de la gripe porcina y un mes en el caso del coronavirus, pero en ambos casos demoró 3 meses en declarar la pandemia. Y es aquí cuando entramos en el tercer aspecto que debemos tener en cuenta. El funcionamiento de la OMS, la forma como actúa en estas situaciones de crisis, está sujeta a la normatividad internacional existente en salud, en lo que se llama el Reglamento Sanitario Internacional, que fue creado en 2005 tras la crisis del SARS y que tenía por objetivo crear un sistema de normas que permitiera una respuesta rápida, proporcional y coordinada para evitar que una enfermedad se propagara. Pero obviamente, como ocurre en muchas ocasiones, las reglas muchas veces quedan escritas en el papel.
Entonces, para que la OMS pueda aplicar estas normativas, depende de los mismos poderes que le han otorgado los países que son miembros de la organización, los cuales en realidad son muy limitados, y es que la OMS no tiene potestad para ingresar a un país sin invitación, ni de obligarlos a cumplir con algunas normas, y mucho menos pueden sancionarlos si ellos no las cumplen. Por esa razón, de poco o nada puede hacer la OMS, y en realidad depende mucho de las acciones diplomáticas que haga su director. Piensen ustedes que tanta disposición tendría un país a admitir que hay una pandemia o a permitir que ocurran investigaciones en su territorio. Por principio general, los estados tienden a defender su soberanía como un principio fundamental. Por eso, partes de las críticas de Trump hacia la OMS evidencian lo poco que conoce cómo funciona la organización, pero además esto explica por qué solo se le permitió el ingreso a la OMS hasta que se dio la reunión entre Tedros Ghebreyesus y Xi Jinping el 28 de enero. También es importante señalar que la OMS depende de la información oficial que le brindan los países y que debe confiar en la transparencia de los datos que le reportan. Esto representa un problema en el caso de los regímenes autoritarios. Por ejemplo, si Corea del Norte, Tayikistán, Rusia, Irán o China dicen que tienen determinado número de casos, la OMS no tiene cómo decir lo contrario, no tiene ese poder, no tiene esa capacidad. Y entonces, en el caso de la investigación que realiza la OMS, depende prácticamente de la coordinación que realicen con los mismos gobiernos y las condiciones que ellos impongan. Entonces, cuando la OMS fue a Wuhan, estuvo acompañada por funcionarios chinos que en cierto modo orientaron la investigación, y según algunas declaraciones de médicos que fueron, pues eso resultó ser un ejercicio bastante inútil. Y realmente la OMS no tenía ninguna otra opción. Si esas eran las condiciones bajo las cuales Pekín le permitía ingresar a Wuhan, pues tenía que aceptarlas, de lo contrario, pues no hubieran entrado. Sin embargo, esta incapacidad de actuar de la OMS, producto de su falta de poder y la falta de autoridad que tiene, no le excusa de los errores y los fallos en los mismos procedimientos del Reglamento Sanitario Internacional. Por ejemplo, si la OMS consideraba que los informes gubernamentales sobre el coronavirus no eran confiables, el reglamento le autorizaba a indagar en otras fuentes y a cuestionar las decisiones que estaba tomando esos gobiernos. Sin embargo, ¿qué ocurrió? La OMS confió demasiado en la información que le brindaron las autoridades chinas. El Reglamento Sanitario Internacional también le permitía a la OMS declarar la emergencia de salud a pesar de que un país se oponga. Entonces, si la OMS consideraba que China estaba ocultando información y que no era transparente frente a la realidad de la enfermedad, podía haber alertado a los demás países y enviar guías y orientaciones. Sin embargo, la OMS declaró la emergencia únicamente hasta el 30 de enero, cuando ya existían casos en más de 19 países, ignorando incluso datos de la semana anterior, cuando apenas habían 6 países con casos reportados, o el mismo caso mencionado de Taiwán que llegó a avisarle a la OMS del contagio de persona a persona en diciembre o a finales del mes de diciembre. Además, el reglamento internacional también le permitía a la OMS lo que se llama avergonzar y nombrar a aquellos países que no cumplen con las normas establecidas. ¿Qué quiero decir? Que si la OMS consideraba que China no estaba siendo honesta con la información, podía denunciarlo y señalar que no seguía los protocolos establecidos en el Reglamento Sanitario Internacional. Esa denuncia, si bien no lleva a algo práctico, que no tiene cómo aplicar un castigo, sí podría llevar a una especie de sanción moral, y esto posiblemente, al decir que China no era un país colaborador con la salud global, pues podría provocar en cierto modo por la presión internacional a que cambiara su comportamiento. Entonces la Organización Mundial de la Salud sí podía haber presionado en cierto modo a las autoridades chinas, como lo había hecho en 2003 cuando ocurrió el brote del SARS, y criticó al gobierno chino por la falta de transparencia en esa ocasión. Pero por el contrario, la OMS y su director en esta ocasión decidieron actuar de una forma mucho más pragmática y tal vez motivados por la necesidad de trabajar en conjunto con las autoridades chinas para detener la pandemia y en realidad no caer en un enfrentamiento que no llevaría a nada. Por eso, la OMS se concentró en los sucesos posteriores al 20 de enero, cuando se anunció la transmisión de persona a persona y se comenzó a alabar la respuesta china y se dio como el ejemplo de cómo se controlaba la enfermedad. Pues esta forma de actuar de la OMS es la que despertó las críticas, que habían señalado que toda la forma como actuó es porque China tiene un poder dentro de la organización, que la OMS le facilitó que ocultara la información relacionada con el origen del virus y que se diera la posterior propagación. Precisamente algo que la OMS debe evitar que ocurra. Escuchamos las palabras del viceprimer ministro de Japón, Aso Taro, que el pasado 29 de marzo decía que la OMS debería cambiar su nombre a la Organización China de la Salud.
Sus palabras señalaban lo que pensaban muchos otros sectores, que la influencia china sobre la OMS había sido más que evidente en la crisis del coronavirus. Pero es importante que ampliemos el panorama y demos un rápido vistazo sobre el papel que ha tenido China en los últimos años en el tema de la salud global y en el trabajo con la OMS. Tras la epidemia del SARS en 2003, China mostró un mayor interés sobre el manejo de la salud a nivel global. Entonces, en 2006, la doctora Margaret Chan de Hong Kong y candidata respaldada por China, se convirtió en directora de la OMS y estuvo en ese cargo por 2 periodos, es decir, entre 2007 y 2017. Durante este tiempo, varios funcionarios chinos o prochinos comenzaron a ocupar importantes cargos dentro de la OMS. Y este papel de China dentro de la OMS hacía parte de una estrategia diplomática que buscaba mejorar su imagen en el extranjero, en particular en los países más pobres y en los países más subdesarrollados. Y por otro lado, que China se encargara de la OMS tampoco fue que tuviera mayor oposición por parte de los países europeos o Estados Unidos. Cuando ocurrió todo esto, la elección de Chan, el gobierno de Bush estaba metido en la desastrosa campaña en Irak. Obama en su gobierno estuvo más interesado en comprometer a China con las políticas frente al cambio climático, y por esa razón que China se interesara en la salud global pues no era preocupante, por el contrario, esa era una demostración de que China se había convertido en un actor responsable con las preocupaciones mundiales y que cumplía con sus deberes como potencia emergente. Digamos que parte de esto tenía que ver con la idea de que una China más participativa dentro de las instituciones internacionales eventualmente llevaría a su democratización y a tener una mayor responsabilidad en temas internacionales. Algo que habíamos visto en nuestro segundo episodio cuando hablábamos de la relación entre China y Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, cuando fue elegido el actual director de la OMS, Tedros Ghebreyesus, en 2017, tampoco existieron objeciones. Al contrario, se resaltó que fuera el primer director africano de la organización y por otro lado el presidente Trump estaba más interesado y concentrado en la disputa comercial que tenía con China en ese momento. De hecho, el cargo de representante por Estados Unidos dentro de la Junta Directiva de la OMS estuvo vacío hasta el año 2020, hasta marzo de este año. Entonces, mientras el mundo y los líderes globales, en particular Estados Unidos, mostraban cierto desinterés por la OMS, China le había hecho una parte importante de su agenda diplomática y en especial durante el periodo de la doctora Chang. En este tiempo, Pekín se convirtió en un socio estratégico de la OMS. Por ejemplo, cuando China lanzó su ambiciosa iniciativa en infraestructura, en inversiones en infraestructura en diferentes países, en el marco de la construcción de la nueva ruta de la seda, llegó a firmar un acuerdo con la OMS a inicios de 2017 para incluir el tema de la salud dentro de los temas y las inversiones chinas en el extranjero y así apoyar la misión de la Organización Mundial de la Salud en diferentes países. Y eso se conoció con el nombre de la Ruta de la Seda de la Salud, que tanto los representantes de la OMS como los representantes del gobierno chino anunciaron con bombos y platillos. Entonces China comenzó a participar con el envío de medicamentos, equipos médicos y doctores a países que hicieran parte de su proyecto de la nueva ruta de la seda. En particular eran países africanos y países de Asia Central. Y entonces la OMS y su actual director, incluso Tedros Ghebreyesus, empezaron a resaltar que el apoyo de China ha sido fundamental y es fundamental para cumplir con los objetivos de garantizar el acceso mundial de la salud a millones de personas en el mundo y erradicar enfermedades en las metas que se trató la organización para el año 2030. Y por supuesto el hecho de que muchos insumos de los medicamentos se elaboren en China y que China tenga la capacidad de elaborar mascarillas y respiradores a escala masiva también lo hace un actor fundamental en el momento de enfrentar la actual pandemia del coronavirus. Y esto explica tal vez por qué la OMS no ha sido hostil con China, porque a la larga necesita de China para poder controlar los brotes y llevar ayudas a otros países. En esta relación entre China y la OMS, África se convierte en un actor fundamental. China lleva años enviando ayudas a varias naciones africanas con misiones médicas, exportando medicinas a bajo costo, y esto sin duda le ha garantizado a gran parte de la población pobre de África poder acceder a la salud. Pero dentro de todos los esfuerzos chinos en el campo de la salud, se destaca la creciente exportación de la medicina tradicional china, que se ha convertido en una forma barata para llevar la salud y tratar diversas enfermedades en los mismos países africanos. La medicina tradicional china se ha convertido en un importante sector de la economía y sus exportaciones son cada vez mayores. Y la OMS tuvo un rol protagónico en esa popularización de la medicina tradicional cuando la incluyó dentro de los manuales que señalan como posibles tratamientos médicos reconocidos. Y esto se logró en buena medida gracias a la gestión de la exdirectora Margaret Chan y que continuó bajo el liderazgo de Tedros.
Esto ha desatado pues cierta polémica porque la medicina tradicional china se fundamenta en el equilibrio del qi y de utilizar ciertos tratamientos que incluyen la utilización de especies silvestres y muchas veces algunas de ellas en peligro de extinción. Y es que los resultados también de estos métodos son cuestionables frente a su efectividad porque no existe, digamos, un rigor científico a la hora de evaluarlos. Pero igual debo señalar que en ocasiones el tratamiento ha servido para enfrentar algunas enfermedades. De hecho, la artemisia, una de las plantas que se utiliza dentro de la medicina tradicional china, demostró tener importantes aportes en la cura de la malaria. Precisamente por este descubrimiento se le otorgó el Premio Nobel de Medicina en 2015 a la doctora Toya Yao. Entonces, toda esta inversión que China ha realizado en la salud mundial en años anteriores ha tenido un impacto en la forma como la OMS ha actuado hacia ella. De hecho, muchas voces señalan que la elección de Tedros Ghebreyesus de Etiopía se debió fue al apoyo chino y a su influencia en los países africanos. The Independent Oversight Advisory Committee has today published its first report on the pandemic, with several recommendations for both the Secretariat and member states. In that spirit, we welcome the proposed resolution before this Assembly, which calls for a stepwise process of impartial, independent, and comprehensive evaluation. To be truly comprehensive, such an evaluation must encompass the entirety of the response by all actors in good faith. Pero quiero finalizar este episodio destacando la importancia que tiene la OMS para la salud global. Si bien es una institución que ha tenido errores y necesita importantes reformas en su funcionamiento para ser más eficiente, también ha tenido importantes aciertos en la lucha contra enfermedades como la eliminación de la viruela y estar a punto de desaparecer la poliomielitis en este tiempo. La OMS es la única institución capaz de coordinar los diferentes esfuerzos para luchar contra el coronavirus, de apelar a la solidaridad de los países más ricos y poder reunir los fondos suficientes para atender a las personas en las zonas más pobres del mundo. Y en un contexto donde hay crecientes posturas nacionalistas, recuerden que recientemente se supo que Estados Unidos compró prácticamente todas las existencias mundiales del medicamento Remdesivir, el primer medicamento que se ha mostrado efectivo contra el coronavirus. Entonces, estas situaciones es donde se destaca la importancia de la OMS, que debe insistir en fomentar la solidaridad global. De hecho, va a ser fundamental para que las personas accedan fácilmente y a bajo costo a la vacuna contra el coronavirus. Y este es el momento para volver al punto por el que comenzamos, a las críticas de Trump y a su decisión de cortar los aportes norteamericanos a la OMS, que sin duda los más afectados van a ser los países más pobres, que son los que más se benefician del trabajo que realiza la OMS, y que si bien Trump señala que existe una influencia china en la organización, su decisión en realidad permite que China gane mayor espacio y participación. De hecho, en la reunión de la Asamblea General de la OMS que se celebró el pasado 18 de mayo, China anunció que aumentaría sus aportes. No solo China, también otros países anunciaron que aumentarían sus aportes, pero China además señaló que declararía la vacuna contra el coronavirus como un bien público global, es decir, que China estaría interesada en facilitar el acceso a las diferentes personas del mundo a esta medicina, lo que contrasta con los esfuerzos de otros países para tener un acceso exclusivo a la vacuna sin tener en cuenta a las demás naciones. Entonces, hay que repensar la OMS cuando la pandemia haya pasado. Seguramente se requerirán reformas que le permitan una mayor autoridad y esto dependerá de la voluntad de los países para fortalecer la institución supranacional y en cierto modo darle dientes. Y en este campo, la postura que tenga Estados Unidos va a ser muy importante. Por esa razón, las elecciones de noviembre van a ser muy importantes en la forma como se manejen las instituciones internacionales y cómo se maneje el tema del coronavirus a nivel internacional, multilateral, supranacional. Bueno, hemos recorrido varios aspectos de la Organización Mundial de la Salud y de cómo las tensiones políticas han marcado el funcionamiento de la institución en medio de esta pandemia. Sin embargo, queda la conclusión de la importancia de fortalecerla, de brindarle autoridad, independencia y fondos propios que le permitan hacer su trabajo de la mejor manera posible. No es momento de debilitarla. Si desapareciera la OMS, no existe una institución similar que nos permita enfrentar una emergencia global en salud. Esto ha sido todo por hoy. Les habló Guillermo Ospina. Y recuerda que si te gusta, difunde.